De acuerdo, pero dejadme que salude también y sume otra voz más aquí en el tema de la energía a uno de los expertos, a Jorge Morales de Labra. Muy buenas noches. Buenas noches. Experto en energía, nos da algunas de las claves. ¿Tenemos que estar preparados en España, en Europa, pero sobre todo en España, para un posible colapso energético con todo lo que estamos oyendo en estas últimas horas? Bueno, pues la verdad es que si el estrecho de Hormuz no se libera rápidamente, sí, estamos ante un riesgo mayor en Europa que en España, pero en cualquier caso ante un riesgo importante de una crisis energética sin precedentes, sí. Ahora quiero que me digas, Jorge, en qué consiste ese posible colapso energético. Tengo que hacer una pausa para la publicidad y enseguida te pido que nos digas qué puede pasar a partir de ahora. Y estamos hace unos minutos, recuperamos esa conexión con Morales de Labra, con Jorge. Nos decías que hay posibilidad de un colapso energético, que es un titular aterrador, pero preguntamos aquí en la mesa y te preguntamos también en qué se concreta, de qué estamos hablando cuando hablamos de esa posibilidad. Bueno, el colapso energético, como decía, es más grave, es más probable en el resto de Europa que en España, hay que decirlo también, ¿no? Yo creo que por una vez hemos hecho las cosas mejor que nuestros vecinos y estamos un poquito mejor preparados, pero eso no quiere decir que estemos exentos de los problemas, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, bueno, la situación que ya se prolonga desde hace más de un mes de bloqueo del estrecho de Hormuz, lo que está llevando es a un desabastecimiento de los mercados, ¿no? Por suerte, la mayor parte de países europeos nos abastecemos poco del estrecho de Hormuz, algunos más, pues en el caso de Italia, por ejemplo, está sufriendo más, pero en general nos abastecemos poco, ¿no? Entonces los que más están sufriendo son los que compran directamente y sobre todo los que no tienen dinero para afrontar el barril de petróleo, por ejemplo, por encima de los $100, ¿no? Esto lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en el sudeste asiático, lo estamos viendo en países de África, en Egipto, lo hemos visto en Bangladesh, lo hemos visto en algunos países donde ya hay restricciones, ¿no? Pero hay que decir que en Francia también hay restricciones, ¿no? Hay gasolineras en el sur y en el este de Francia que no te dejan repostar más de 30 litros por día, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, que empieza a haber restricciones en países que no son, ya digo, de baja renta per cápita, ¿no? Todo lo contrario, tienen mayor renta per cápita que nosotros, ¿no? Ese Me escenario... dices, ¿a dónde podemos llegar? No, muy... Eso te iba a preguntar, ese escenario que acabas de decir de gasolineras imponiendo un número de litros para repostar que está ocurriendo en Francia, ¿esto aquí lo ves imposible por nuestro propio modelo o acabará llegando aunque sea en menor medida? A ver, en España tenemos una red de oleoductos muy potente, mucho mayor que la de Francia, lo que permite que desde nuestras muchísimas refinerías, que tenemos 8, muchas más per cápita que el resto de la Unión Europea, pues llegue rápidamente los productos a todas las gasolineras, ¿no? O sea, tenemos una red muy tupida que nos hace más resistentes ante estas cosas, ¿no? Es más difícil que ocurra, pero no es imposible, ¿no? En España, además, lo que somos son los exportadores netos de productos petrolíferos, ¿vale? Es decir, que lo que hacemos es que compramos crudo, lógicamente eso no lo tenemos, el petróleo crudo no lo tenemos, pero lo refinamos y exportamos los derivados, ¿no? Principalmente exportamos gasolina, y exportamos fuelóleo. También ligeramente queroseno, es decir, el combustible de los aviones, ¿no? Donde tenemos un déficit estructural en el diésel. Es decir, que si me preguntas, ¿tú dónde crees que empezaríamos a tener problemas? Yo te diría, bueno, no ahora, no es una cosa en el corto plazo, pero desde luego si sigue esto durante, te pongo 3, 4 semanas más, si llegamos a mediados de mayo con una situación de bloqueo del estrecho de Hormuz, empezaríamos a tener problemas con el diésel en España. Entonces, bueno, pues empezarían las restricciones de diésel, sobre todo esto afectaría a los camiones, al tráfico de mercancías en camiones, que sabemos todos que en España es el principal. O sea, estamos hablando después del puente, ¿no? Como decías, dentro a mediados de mayo, una vez que haya pasado ese puente de la primera semana, podríamos encontrarnos con restricciones y, por tanto, con el que haya costará mucho más en el caso del diésel, pero todo va a aumentar, porque si esos camiones que te repostan con diésel llevan alimentos, como estamos hablando antes en la entrevista, pues eso va a repercutir, claro, en el precio de todo, ¿no? Claro, la antesala de una restricción es una subida drástica del precio. Los mercados hasta esta semana, yo diría hasta ayer, se han estado comportando de una forma que lo que estaban traduciendo es no nos creemos que la guerra vaya a reiniciarse, ¿vale? Es decir, estaban apostando a que lo que ocurría es que la guerra iba a terminar esta semana, ¿no? Bueno, las noticias no han sido buenas durante el día de ayer y el día de hoy y ahora los mercados están dando la vuelta. Todavía no están en precios que hemos visto hace un mes, precios, por ejemplo, por poner un nivel, ¿no? En el petróleo, podemos hablar del gas y podemos hablar de la electricidad, ¿no? Pero el mayor impacto está claro que está en el petróleo, ¿no? En el crudo. Hemos visto el Brent en $120 el barril hace 2 semanas, ¿vale? Lo teníamos en 90, ahora lo tenemos en 102. No está en los 120 de hace 2 semanas, pero está subiendo, ¿vale? Y está subiendo claramente. Ya digo, ayer y hoy
Han sido 2 días donde yo no hablaría todavía de pánico, pero sí de subida, ¿no? Entonces, efectivamente, yo no alarmaría todavía a la población en cuanto a que los mercados todavía están confiando en que va a haber una solución pacífica al bloqueo del estrecho de Hormuz. Pero, a ver, esta misma noche ha dicho el Pentágono que tardaría 6 meses en desminar toda la parte del estrecho de Hormuz, ¿no? O sea, es decir, cuidado, porque es que vamos a pasar mucho tiempo con precios de petróleo altos, ¿vale? Seguramente ya no veamos esos precios que temíamos de $200 el barril, pero es que a precios de 100, $105 el barril, la inflación en Europa y en España va a ser muy alta, ¿vale? O sea, es decir, que efectivamente vamos a tener una afección económica global muy relevante. De hecho, lo están diciendo las asociaciones agroalimentarias, todo el sector está diciendo esto va a ocurrir, lo mismo que estabas tú apuntando. Te preguntaba por las gasolineras, por el diésel, has hablado también del gas, etcétera. ¿Qué me dices de los billetes de avión? Lufthansa, en otros países, estamos escuchando, tú decías, no hay que ser alarmista, y no hay que serlo, por eso es bueno preguntar a quien sabe. Si tú tuvieras que recomendarle a la gente, pregunta que también hemos hecho, de cara al verano que está ya aquí, la gente ¿qué tiene que hacer? ¿Sacarse billetes ahora? ¿Se los pueden anular? ¿Cambiar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué piensas? Porque es el precio del queroseno, de lo que llevan los aviones, ¿no? Sí, mira, yo estuve la semana pasada en Italia y allí ya hay restricciones en los aeropuertos, ¿vale? O sea, es decir, allí, por ejemplo, cuando llega un vuelo que hace escala en Italia, le obligan a ir con cierto combustible. Es decir, no puede llegar ya con el depósito vacío para rellenar, para recargar todo el combustible en puertos italianos. En Italia. Esto está pasando en Italia. La semana pasada no es de edición ni es de, ya digo, de Bangladesh. Está mucho más cerca de nosotros, ¿no? Insisto, hay diferencias estructurales muy relevantes en Italia. Italia importa la mayor parte de su queroseno y nosotros somos más o menos autosuficientes en queroseno. Siempre que llegue el crudo, nuestras refinerías son capaces de producir tanto queroseno como el que consumen nuestras aeronaves, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Claro, también depende del consumo que haya, porque ¿qué pasa? Si por ejemplo, los aviones que tienen que hacer escala en España y que luego van a Italia tienen que llenar más queroseno de lo habitual porque en Italia ya no les dejan llegar vacíos, pues van a consumir más queroseno en España. Y por tanto podemos tener restricciones de queroseno porque estamos justitos. O sea, de gasolina estamos sobrados, por hablar de una forma muy coloquial, ¿vale? Pero de queroseno andamos muy justitos. Entonces, bueno, pues me dices, ¿qué va a pasar con los aviones? Mira, yo no soy experto legal en las consecuencias que puede tener la cancelación de vuelos, pero ya estamos viendo cancelaciones de vuelos, ¿vale? Esto es evidente. O sea, quiero decir, hay compañías que por un lado no les salen las cuentas porque el precio del queroseno ya es muy alto y en otros casos sencillamente es que no encuentran queroseno. Y si no encuentran queroseno hay una causa de fuerza mayor, no pueden salir el avión, ¿no? Por tanto, yo lo que recomendaría ahora, en la línea de lo que ha hecho la Agencia Internacional de Energía y la Comisión Europea, a todo el mundo, en la medida de lo posible, es prudencia. O sea, ya digo, no estamos en una situación de alarma, pero en la medida de lo posible, si usted no tiene que coger un vuelo y tiene una alternativa, principalmente en España, a través de un tren eléctrico, de un AVE, por ejemplo, cójalo. ¿Vale? Cójalo, porque en la medida en la que habremos energía, pues minimizaremos el precio. Muy interesante, Jorge Morales de Labra, los ejemplos que nos has puesto. Francia, que es otro país, con el tema de las gasolineras. Italia, con el tema de los aviones, que es otro país, pero hay que estar atentos por si eso ocurre, como decías, por las circunstancias. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido esta noche con esas claves sobre un posible colapso energético en Europa y qué puede pasar en España. Gracias, Jorge. Un placer. Buenas noches.